En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a Hablemos de Justicia. Como usted sabe, esta es una producción del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur que llega hasta usted por la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, Canal 8, por las frecuencias de radio 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. También puede vernos a través de nuestras redes sociales oficiales del IRTBCS y del Poder Judicial. Mi nombre es Livia Vázquez, yo soy directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Poder Judicial y el día de hoy me acompaña en esta conducción la magistrada y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarme el día de hoy en esta conducción. Muy buenas tardes, Livia, es un gusto estar contigo y con nuestra invitada en este programa de Hablemos de Justicia. Estamos compartiendo los micrófonos esta tarde. Hoy nos visita la jueza Tsunami Gallo Guzmán. Ella es titular del Juzgado Segundo Civil de aquí, de este Partido Judicial de La Paz, y en esta ocasión nos va a hablar de la diferencia entre las diligencias preliminares de consignación y la jurisdicción voluntaria de consignación. Bienvenida, jueza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a este programa. Me encanta compartir con el público algunos temas que son de interés. Es necesario que se conozcan estas diferencias. Es un tema interesante. Bien, bienvenida. Pues sí, muy bien. Entrando ya en materia, a ver, platíquenos, ¿qué diferencia existe entre la diligencia preliminar de consignación de pago y la de jurisdicción voluntaria? Bien, comencemos con las diligencias de jurisdicción voluntaria. Por medio de las diligencias de jurisdicción voluntaria es como la gente pide la intervención del juez de forma unilateral para ciertos actos que no necesariamente implican que se lleve un juicio en contra de una persona, esto es, en términos más coloquiales, dile que aquí le deposité esta cantidad, hazle saber. Entonces el juez radica la jurisdicción voluntaria y envía al actuario a hacerle saber lo que la persona promovió. Esto es, solamente implican la participación, necesitan la intervención del juez y muchas veces es simplemente porque quieren tener la constancia. Y me concreto a las consignaciones de pago, porque hay muchas diligencias de jurisdicción voluntaria o varias causas por las que se pide intervención del juez, pero concretamente en estas es, dile que aquí le dejé esto, en términos coloquiales. Claro, entonces es nada más la intención de una de las partes, o sea, sin que haya un pleito, sin que haya alguna controversia en específico, mucho menos ante el juzgado. Yo nada más quiero que le mandes avisar a un tercero alguna situación. En este caso que le dejé depositada una cantidad de dinero. Muchas personas lo hacen porque no me quiere recibir, lo he ido a buscar muchas veces o tengo miedo de que me demande y por eso le voy a depositar ante el juzgado. Muchas personas lo hacen por eso. Y la diferencia entre las preliminares de consignación de pago es el objetivo. El objetivo de las diligencias preliminares de consignación de pago en este caso es el juicio que pretendes promover liberatorio de la obligación. Cuando el mismo nombre lo dice, son preliminares, están dentro de un capítulo que se llama, que son actos prejudiciales, dentro de los que se encuentran otros actos prejudiciales como los medios preparatorios a juicio en general, a ejecutivo civil, incluso la separación de personas que se da en materia familiar antes de la interposición de un juicio de carácter familiar. En este caso se interponen antes de un juicio que es liberatorio de la obligación. Por eso son preliminares de consignación de pago, pero curiosamente no solamente se pueden depositar o consignar cantidades de dinero, se pueden depositar bienes. Incluso he tenido en algún momento la consignación de un vehículo, la consignación de algún objeto. Entonces, las diferencias son, la central es el objetivo, pero no solamente esa, quiero destacar otra, que puedes consignarle que el deudor sea cierto y conocido, o puede ser incierto o dudoso en sus derechos. Yo debo esto, pero no sé si es esta la persona a la que necesito pagarle. En el caso de una persona fallecida y que le depositas la cantidad que le estás debiendo, pero no sabes quién le heredó.
Sí, ¿sí? exactamente. Es un ejemplo que puedo poner. Sí, pues sí, muy claro, ¿verdad? Muy claro. Para hacer una diligencia de consignación de pago, ¿es necesario que se cuente con un abogado o una persona puede ir a tramitarla ella? La materia civil es materia de derecho privado, por lo cual opera el principio de justicia rogada. No necesitan tener un asesor jurídico, no necesitan tener un abogado patrono, no necesitan tener nadie que los asesore. La sugerencia es que se asesoren siempre de alguien, pero no es una obligación que tengan un abogado para comparecer a hacer una consignación. De hecho, existen en el tribunal personal que les puede, e incluso en la página, que les puede decir cómo hacer una consignación. No el hacer un escrito, pero sí cómo pedir el certificado de recursos para hacer la consignación. Perfecto. Sí, en ocasiones pues sí, lo ideal es que te asesore alguien porque debe de llevar una formalidad cualquiera de los actos que presentes ante un juzgado, ¿no? Así es. Pero sí, como son actos muy sencillos, pero de preferencia que sí vayan debidamente asesorados para no cometer errores, para proporcionar bien la información o lo que pretendes ejercer o lo que pretendes realizar, ¿no? Ahora, ¿quién se encuentra legitimado para recibir el dinero depositado por un consignante en una diligencia preliminar de consignación de pago, licenciada? Cuando se trata de un deudor cierto y conocido, la persona a la que va dirigida se presenta con una identificación oficial y a estas personas, cuando son deudores ciertos y conocidos, se les cita en fecha y hora cierta. Cuando son deudores dudosos en sus derechos o inciertos, entonces cuando son ausentes se les cita por medio de dictos, pero deberán de comparecer acreditando tener un poder. Cuando se trata de una persona, dice el artículo 226, si mal no recuerdo, que cuando se trata de un ausente o incapaz debe de presentarse un representante legítimo y este deberá de presentar el documento que acredite su representación. Ok, ¿y el consignante puede retractarse y solicitar la devolución a la autoridad judicial de las cantidades consignadas? Como es un acto preparatorio de su intención, sí pudiera recibirlas, sí pudiera retirarlas. Ajá. Si las retira, la consecuencia será pues que no se tendrá por hecha la consignación. Si ya se le notificó a la persona y ya compareció y se negó a recibirla, la puede retirar. Si ya compareció y la solicitó, pues evidentemente se le va a entregar la cantidad. Ah, ok, perfecto. Entonces, Sí, al beneficiario, ¿verdad? Al Si ya la beneficiario. solicitó y ya quedó enterado y la solicita la devolución, pues se le entrega a él. Ya el Así otro ya no es. se puede arrepentir porque ya quedó el otro aceptado Sí, por ya la lo aceptó. recepción, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de retirar estas cantidades consignadas por el depositante? Pues evidentemente si la intención era librarse de la deuda, pues ya no va a poder librarse de la deuda. Si retiro la cantidad que consigné con el objeto de que se liberara de mi deuda, pues ya no Claro. voy a poder librarme de ella. O sea, no voy a poder promover el juicio liberatorio de la deuda. Esto es así, ¿por qué? Porque cuando se consigna una cantidad en diligencias de preliminares de consignación de pago, se le cita a la persona a una comparecencia para que reciba o vea depositar. Entonces, con la negativa, si se niegan a recibir, porque la mayoría de las veces es por eso que consignan, porque se han negado a recibirles, el juzgado levanta una certificación donde se establece, entre otras cosas, la cantidad que se depositó y en dónde está depositada, o el bien, sus características, su descripción y quién es el depositario. Y con esa certificación es el documento base de acción para un juicio liberatorio de la deuda. Y en este caso, por ejemplo, si el acreedor se niega a recibir las cantidades, ahorita más o menos ya lo comentaba en su favor, ¿qué pasa con dichas cantidades y cuáles son las consecuencias de que el acreedor no quiera recibir este dinero? En diligencias preliminares de consignación de pago, como lo dije hace un momento, Sí, se levanta la certificación con la descripción del bien, sus características, en dónde está depositado, qué persona lo tiene. En el caso de cuando son cantidades en numerario, se levanta la certificación diciendo dónde se encuentra depositada la cantidad, cuánto es, y la negativa del acreedor, a recibirla. Y ese es el documento base de la acción con el que se promueve el juicio liberatorio de la deuda. Ok, ¿y qué se hace con las cantidades si no las Se las puede retirar quien las consignó. ¿Quién las consignó? Las puede retirar, puede optar por retirarlas o puede dejarlas ahí a las resultas de aquel juicio. Ah, ok.
Licenciada, ¿qué tipo de asuntos se tramitan por la vía de jurisdicción voluntaria? Los que más veo son precisamente consignaciones de pago, quienes ignoran que existen las diligencias preliminares de consignación de pago, pero también por las diligencias de jurisdicción voluntaria hay intervenciones para requerir por documentos, para hacerle saber a una persona. Me llegan muchas, y quiero tocar ese tema por esto, me llegan muchas en donde le quieren hacer saber a un apoderado que ya no quieren que se ejerza el poder, pero hay que recordar, aunque podemos intervenir porque así lo pide la persona, haciendo la aclaración, esto solamente es la intención del que promueve. Cuando se quiere revocar un poder notariado, es ante notario que se debe de revocar. Estas no son revocaciones. La mayoría de la gente acude para hacer saber cosas, para consignar cosas, pero principalmente para consignar efectivo, son las que más tengo yo. Para hacer comparecer a testigos, para acreditar, pues se pretende acreditar propiedad o extravío de documentos, entre otras. Bien, perfecto. Pues ¿le parece si vamos a una pausa? Estamos prácticamente a la mitad de este programa, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede en Hablemos de Justicia, ya regresamos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Justicia. Recuerde usted que si quiere conocer acerca de las actividades y la información y los servicios que tenemos para usted, lo puede hacer a través de nuestra página oficial, es www.tribunalbcs.go.mx. También puede conocer nuestro día a día a través de nuestras redes sociales oficiales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en YouTube, donde puede consultar pues material como este programa que le pueda servir a usted para orientarlo de alguna manera. El día de hoy se encuentra con nosotros la juez Tsunami Gallo Guzmán. Ella es titular del Juzgado Segundo en materia civil y nos está hablando acerca de la diferencia entre las diligencias preliminares de consignación y jurisdicción voluntaria. Pues jueza, ahorita nos estaba justamente comentando acerca de los asuntos que se tramitan por la vía de jurisdicción voluntaria, pero la pregunta ahorita es, ¿las partes están obligadas a contestar una jurisdicción voluntaria? En realidad, no existen partes propiamente dichas en unas diligencias de jurisdicción voluntaria, porque es un acto unilateral de quien quiere que el juez intervenga en un acto, ¿sí? Entonces, no está obligada la persona a la que se le envía el mensaje o a la llamada a dar una contestación. En el caso de una consignación, si quiere recibir la cantidad, puede hacerlo, y si no, puede dejarla. Pero el código sí prevé en el artículo 878 que a la solicitud en unas diligencias de jurisdicción voluntaria simples o genéricas, las llamo yo, sí pueda haber una oposición fundada. Le llaman oposición fundada, es en este caso concreto de una consignación de cantidad de dinero, es me opongo, ahora sí hago una manifestación, me opongo a recibirlas porque estoy llevando un juicio por el cobro de esa cantidad en otro juzgado o en este mismo juzgado. Es una oposición fundada, entonces nosotros las damos por terminadas. ¿Por qué si no es una contienda el código prevé una oposición fundada? Bien, porque también el código prevé que tanto en jurisdicción voluntaria como en preliminares de consignación de pago se pueden seguir consignando periódicamente cantidades, ¿sí? Y aunque hablando de jurisdicción voluntaria no es una contienda, puede existir oposición para que dejen de estársele recibiendo esas cantidades y así obligar a la persona a comparecer, si el caso es, a la contienda o a exhibirlas allá en la contienda. Okay. Y entonces, ¿cuál sería la consecuencia de no contestar una jurisdicción voluntaria? Que si son cantidades periódicas, hablando de las consignaciones de dinero, se puedan seguir consignando periódicamente, porque no va a haber oposición fundada a que se sigan consignando esas cantidades. ¿Y la oposición fundada a qué refiere? ¿Cómo la calificamos? ¿Cómo se califica? ¿Cómo calificamos la oposición fundada? La persona que se opone da argumentos y motivaciones para que nosotros no recibamos esa cantidad. Nosotros tenemos que hacer un estudio de ello. Por ejemplo, nos exhiben copias certificadas de que ya llevan otro juicio, o nos dicen, nosotros no es que no le queramos recibir el dinero, ¿sabe? Lo que pasa es que la persona falleció
y ahora es otra persona la llamada como albacea, entonces estamos en un juicio sucesorio y ya no se acredita. Claro, muy Cuestiones, son 2 ejemplos. Y cuando las cantidades consignadas en favor del acreedor le son entregadas por medio de una jurisdicción voluntaria, ¿se dicta una nueva resolución? En diligencias de jurisdicción voluntaria por la consignación de cantidades no hay resoluciones que se dicten para entregarlas, solamente un acuerdo simple. Okay. En una comparecencia la persona dice: me apersono, acredito mi identidad, yo soy el beneficiario y vengo a recibir las cantidades. Se le extiende un certificado de devolución de recursos y es un certificado de devolución de recursos, creo que se llama, y él cita su número de cuenta, su carátula de su clave interbancaria y dice a dónde quiere que se le deposite. Se le hace una transferencia. En el caso de la jurisdicción voluntaria, también obviamente hablamos de consignaciones, pero también hablamos de acreditar posesión, por ejemplo. Y me ha tocado escuchar como a las personas que pierden los documentos de su carro y en tránsito no les permiten hacer algún trámite de cambio de propietario, etcétera. ¿Puede una persona a través de una jurisdicción voluntaria acreditar derechos sobre un vehículo, o en su experiencia qué es lo que puede hacer una persona en este caso? La persona puede promover esas diligencias de jurisdicción voluntaria para traer testigos que acrediten el extravío de esos documentos, ¿sí? La preexistencia y la posesión del vehículo, y con base en ello juzgamos si existen elementos para pensar que efectivamente él tenía esos documentos que se le extraviaron. Es importante. Muchas de ellas las rechazamos porque presentan a los testigos y nos dan información muy escueta. Ellos tienen que decir día, hora, hay que establecer circunstancias del lugar, modo y ocasión, cuándo fue que lo compró, dónde tenía los documentos, en qué circunstancias se le perdió, aproximadamente las fechas, y los testigos tienen que ser coincidentes más o menos en esos testimonios. Nosotros valoramos esos testimonios y algunas otras pruebas que presenten, y nosotros emitimos una resolución donde hacemos una declaratoria. No hay contienda, y uno de los resolutivos dice que se tiene por acreditados esos hechos, porque son hechos los que pretenden acreditar, a menos que con posterioridad se demuestre lo contrario. Nosotros somos autoridad de buena fe y nosotros lo establecemos. No podemos perder de vista que alguien puede llegar y puede mentir, pero nosotros somos autoridades de buena fe, valoramos las pruebas, emitimos la resolución, pero dejamos a salvo esa posibilidad y decimos, a menos que posteriormente se acredite lo contrario. Claro. Es un trámite rápido, por lo que veo, sin mayor complicación, ¿verdad? Sí, es un trámite rápido, y es como todos los trámites en materia civil, es a impulso procesal. Muchas veces, y qué bueno que entramos en este detalle, muchas veces las personas dicen, es que se tarda mucho mi expediente. Sí, pero no lo estás impulsando. Entonces, es un trámite rápido si lo impulsan procesalmente. Sí, estar pendiente de cuando presentas tu escrito, que te lo hayan admitido o que no te hayan hecho una prevención, que te haya faltado alguna información. Así es. Entonces, si traes prevención, pues tienes que cumplirla. Y Así ya es. una vez que te admitan, muy probablemente ya te van a señalar fecha de audiencia. Estar pendiente del día de la audiencia, llegar a tiempo, llevar a los testigos, llevar las identificaciones. Porque si faltan algunos de los requisitos necesarios para poder llevar a cabo la audiencia, pues se tendrá que señalar una nueva fecha, y la agenda pues también en los juzgados en ocasiones están como muy apretadas, ¿verdad? Es muy robusta, me reservo de decir en dónde llevamos señaladas fechas ahorita, pero sí es muy robusta, hay una cantidad muy, muy grande, y sí, tal cual dice la magistrada, son observaciones muy atinadas. Sí, por eso sí, en ocasiones podrá parecer que tarda mucho, pero no es que por sí mismo el trámite se tarde, sino que el mismo proceso, si no lo cuidamos, si no estamos a pendiente de las fechas, pues se nos puede ir alargando, ¿no? Así o es. no lo impulsamos, como dice la jueza. Pues creo que este tema, regresándonos un poquito a las consignaciones, es muy interesante. La verdad es que la mayoría de la gente desconocemos cuando de repente queremos hacer un pago y el acreedor pues no nos quiere recibir. Entonces caemos en incumplimiento y pues la verdad a veces no es lo que uno quiere. Entonces el hecho de que la gente que nos esté escuchando y nos está viendo, pues pueda ver que si de alguna manera no le quieren recibir un pago, puede acercarse,
jueza a los juzgados, ¿verdad? Sí, puede acercarse a los juzgados y hacer la consignación, ya sea de manera simple por jurisdicción voluntaria, pero si la idea es liberarse de la obligación, la recomendación es que sea por preliminares de consignación de pago, recordando que es preliminar porque es preludio a un juicio, porque es un acto anticipado para promover un juicio. Tu objetivo es promover un juicio liberatorio de la deuda. ¿Cómo se hace este pago? ¿Se hace en efectivo? ¿Se hace ahí en el juzgado con ustedes? ¿Se hace a través de cheque? ¿Cómo puede ser este pago? El pago se hace como cualquier otra consignación, se solicita, se comparece personalmente al juzgado, se les expide un certificado temporal de recursos. Con ese certificado temporal de recursos se acude al banco y se deposita la cantidad. Ya con el voucher ellos promueven su escrito inicial acompañado del voucher y del certificado temporal de recursos, y nosotros al admitirla ya les damos el certificado de recursos definitivo. O sea, lo que te da el banco, tú vas y lo presentas al juzgado. Y es importantísimo recalcar aquí el voucher original, y sobre todo también que a las comparecencias por los certificados de recursos temporales pues tienen un término, ¿no? Y hay que comparecer a devolver el voucher. Okay, sí, muchas veces las personas no saben este trámite, Así ¿no? es. Nada más pretenden llegar, incluso a veces ya traen con el dinero, y es en oficialía de partes tener ese cuidado de explicarle que se tiene que hacer un trámite administrativo primero, en donde se genera esa ficha de depósito, pudiéramos decir, y con esa ficha de depósito, sin que se presente todavía nada al juzgado, va al banco, hace el depósito, y ya que tiene esa ficha de depósito sellada por el banco en original, ya la presenta junto con su escrito en oficialía de partes para ingresar al juzgado. Pero previamente se tiene que hacer ese trámite chiquitito, que es muy sencillo, ante la oficialía de partes, pero con información del juzgado, pues porque tiene que tener en ocasiones ya un número de expediente, o si va a ser un escrito inicial, pues nada más que tengan los datos de la cuenta bancaria a la cual se deba de dirigir, porque es una cuenta concentradora por parte del tribunal en donde ingresan todas esas cantidades, ¿no? Así es. Bien, pues ya prácticamente estamos ya en la recta final del programa, jueza. ¿Algo más que desea agregar, que piense que debe de saber nuestro auditorio? Bien, aún y cuando no conozcan ciertamente quién es el beneficiario de una cantidad o de un bien, recuerden, también se pueden consignar bienes. Esta es una opción viable, y la veo una opción más viable que la jurisdicción voluntaria, dado el objetivo que te puede hacer que te libres de la obligación por medio de un llamamiento. Hay tipos de procedimientos como este que la gente desconoce, así como las acciones de jactancia. Hay veces que la gente no quiere pararse, digámoslo así en términos coloquiales, no quiere pararse en el ring, pero estos son procedimientos por los cuales puedes hacerlos comparecer. Tú quieres pagar. Tú quieres cumplir con una obligación, sí. O sea, él se niega a recibirme, y muchas veces la gente se niega a recibir para hacer incurrir en mora. Eso lo hemos visto en muchos casos. Entonces, esta es una opción viable para poder cumplir con la obligación y llamar a cuentas a tu acreedor para poderte liberar de la obligación. Fíjate qué importante el que estemos debidamente asesorados, de que sepamos la intención de lo que necesitamos hacer para no incurrir en responsabilidad, para no incurrir en mora, acercarnos a un abogado, una abogada, y que correctamente nos asesore para realizar cualquiera de estos dos trámites, y de eso va a depender el si entras en juicio o no entres en alguna controversia, y que de tener cuidado, porque es cuidar nuestros bienes, nuestro patrimonio, no incurrir en ninguna situación que pueda perjudicarnos. Así es. Bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Esperamos tenerla nuevamente. Estuvo muy bonita, muy precisa, muy clara su explicación. Bueno, pues así llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos a la jueza Tsunami Gallo Guzmán, que es la titular del Juzgado Segundo Civil de aquí de La Paz. Gracias. Un saludo al auditorio. Bien, pues así llegamos a nuestra parte final. No quisiera también despedirnos sin agradecerle a la magistrada y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo, por haber estado acompañándome el día de hoy. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias, Livia. No olviden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde, así que hasta la próxima. Yo soy Livia Vázquez. Hasta entonces, esto fue Hablemos de Justicia.